Rockefeller, muy metido en la industria farmacéutica, descubrió que la mejor forma de influenciar y de vender más de Big Pharma, la gran farmacia, patrocinar la educación. Y se metió a patrocinar la educación médica y dijo, vamos a entrenar a los médicos para que receten medicinas, que le beneficien a la industria farmacéutica. Sí. Me encanta que tú lo dijiste. O sea, gracias por porque me van a matar a mí o qué? No. Pero si es verdad esto o no. Absolutamente verdad. Esto empezó desde el final del siglo XIX. Roberto Koch y Luis Pasteur y Antoine Béchamp, donde se interpretó por primera vez que los gérmenes son los que nos enferman. Y por el otro lado, Antoine Béchamp dijo, no, sí están presentes los microorganismos aquí en esta inflamación y todo, pero ellos no son la causante. El terreno estaba débil y se aprovecharon, pero ahí no había interés. Porque los otros empezaron a sacar la penicilina y todo, y ahí fue donde Rockefeller y todos ellos vieron, empezaron las patentes, y ahí empezó, y todo el otro conocimiento se aplastó. Si hay un concepto que está detrás de toda esta situación que estamos viviendo, es la idea del contagio. Y digo específicamente concepto, porque es tan solo una idea inventada. No corresponde a una realidad. Y a lo largo de los siguientes minutos vamos a ver por qué. Contagio, según la Real Academia Española, significa transmisión de una enfermedad, por lo general infecciosa, de un individuo a otro. Vamos a comenzar entonces. Una enfermedad que es infecciosa y que es transmitida de un individuo a otro. Eso presupone que hay enfermedades infecciosas y que esas enfermedades se pueden transmitir de un individuo a otro. Son las dos ideas básicas. El problema es que ninguna de las dos es totalmente cierta. Una enfermedad infecciosa significa que la causa de esa colección de síntomas es un microbio patógeno, por ejemplo, una bacteria o un hongo. Por ejemplo, una neumonía neumocócica. ¿Qué es eso? Pues una inflamación del tejido de los pulmones producido por el estreptococo. Si eso es así, y es ciertamente ese estreptococo el que produce la neumonía, es decir, esa colección de síntomas, significa que todas las personas con esos síntomas tendrían que tener esa bacteria. Y todas las personas sanas no tendrían que tener esa bacteria. Y si a una persona sana le ponen en contacto con esa bacteria, la persona, todas y cada una de esas personas sanas en contacto con esa bacteria, se enfermaría. Eso es el sentido común, eso es lo que dice la lógica, ¿verdad? Bueno, pues ahí es donde todas las cosas fallan, porque dicen que hay al menos un 25% de personas, al menos, que tienen esa bacteria y no generan ninguna enfermedad. Y personas que tienen esa enfermedad y no tienen esa bacteria. Es más, no tienen ningún otro patógeno detectado. Claro que entonces le llamarán neumonía atípica, por aquello de que no cumple la norma de encontrarle ningún bicho al que echarle la culpa. Como recordatorio, yo no sé si tú te acuerdas de ese famoso caso de envenenamiento por adulteración del aceite de colza que ocurrió en España hará como unos 40 años y que daba como síntoma, ¿adivinas qué? Una neumonía bilateral atípica. ¿Te suena? ¿Te suena a lo que llevamos 1 año y medio viendo? Y fue una intoxicación masiva. Pero sigamos con los bichitos. Estábamos en la definición de enfermedad infecciosa, es decir, una enfermedad cuya causa es un microorganismo, una bacteria, un hongo. Y eso, aunque te parezca increíble, a día de hoy no se ha podido demostrar nunca. Lo repito, a día de hoy no se ha podido demostrar inequívocamente nunca que bacterias, hongos, sean la causa de las enfermedades. Vamos un poquito atrás en el tiempo. Podemos ir a Pasteur, considerado como el padre de la teoría de los gérmenes. La teoría, no la realidad, la teoría. Pasteur estudió tejidos dañados y encontró que en ellos había bacterias.
y cometió un error, involuntario o no, importantísimo y gravísimo en ciencia. Nunca puedes confundir las observaciones con las causas. Que encuentres algo no significa que sea la causa de lo que estás viendo. Puede que sea la consecuencia, o puede que incluso haya otro factor que no estás viendo, que sea la causa de las dos. Por ejemplo, el típico ejemplo, que veas a los bomberos en un incendio no significa que los bomberos sean la causa del incendio, ¿sí? Ese es el típico ejemplo que utilizamos siempre con las bacterias. Otro ejemplo, que veas hormigas en esa manchita de miel que te quedó en la encimera de la cocina, no significa que las hormigas sean la causa de que haya miel en la encimera de la cocina. Son la consecuencia. ¿Cierto? Sigamos. Que haya moscas en la basura no significa que las moscas sean la causa de la basura, sino que son la consecuencia. Hay basura y por eso hay moscas. Hay cosas pudriéndose y por eso también puede haber cucarachas. ¿Verdad que no vas a echarle la culpa a las moscas de la basura donde las encuentras? Bueno, pues esto es lo mismo. Pasteur intentó de todas las maneras posibles demostrar que las bacterias eran la causa de las enfermedades, eran las culpables, pero no lo consiguió nunca, y así está reconocido por él mismo en sus diarios. Aunque eso no te lo expliquen en la Facultad de Medicina, y aunque eso tampoco lo encuentres en la mayoría de los libros. El profesor Máximo Sandín nos habla un poco más de este tema. Porque las bacterias se descubrieron en su papel de provocar enfermedades o asociadas con enfermedades, que no eran provocadas, eran asociadas con enfermedades. Hubo una polémica a principios del siglo XX, finales del XIX, no recuerdo la fecha exactamente, entre Pasteur, que fue el padre, el que consideran padre de la medicina moderna, y que era químico, y un médico que era Béchamp, y otro médico que era Claude Bernard, que decían que las bacterias no eran causa de las enfermedades, sino consecuencia. Que las causas de las enfermedades era la miseria, el hambre y las malas condiciones higiénicas, y que ahí se veían bacterias que en muchos casos lo que estaban era intentando limpiar el organismo. Pero Pasteur fue el que las concibió como, interpretó los conocimientos de su maestro, que era Béchamp, y las describió como patógenos, como responsables de las enfermedades. Y comenzó con las vacunas. Inicialmente hay unos cuantos libros sobre los fraudes de Pasteur. Y comenzó con las vacunas, con consecuencias funestas muchas veces, pero enseguida los laboratorios farmacéuticos incipientes vieron el gran negocio que podían ser las vacunas. En Alemania, Koch también lo intentó, y detrás de ellos muchos otros también intentaron demostrar que la causa de las enfermedades o de muchas enfermedades eran los patógenos, pero ninguno de ellos lo consiguió. A Koch le dieron el premio Nobel por los 4 postulados famosos de Koch, que se supone que son la prueba irrefutable de que ese germen es el causante de esa enfermedad. Pero Koch no consiguió ni una sola vez cumplir sus propios postulados para demostrar que la causa de esa enfermedad era la bacteria, y no se puede demostrar porque no es así. Vamos a escuchar al profesor Kaufmann explicando cómo nunca se ha podido demostrar el contagio. Hay cosas entonces que produzcan contagio, como pues lo que la gente llama de la gripe española de 1918. ¿Fue eso realmente un evento contagioso? Bueno, me alegro que traigas esa pregunta, porque hay un libro que se llama El arcoíris invisible de Arthur Firstenberg, y él describe que justo después de la pandemia de la gripe española, que por cierto costó 50 millones de vidas, y eso es mucho más que nuestra situación actual.
Pero el Servicio de Salud de los Estados Unidos realmente quería llegar al origen de cómo se produce la transmisión, para que si hubiera un nuevo brote, al menos supieran cómo contenerlo. Así que hicieron una serie de 3 experimentos con las personas y otros experimentos con animales adicionales también, pero los experimentos con las personas tenían 100 sujetos saludables y luego tenían otras personas que estaban enfermas de gripe. Así que lo que hicieron fue dejar que las personas enfermas tosieran lo más asquerosamente posible encima de las sanas. Pusieron hisopos a través de su nariz para recoger las muestras, incluso también de los ojos. Intentaron recoger todo tipo de muestras que pudieran ser infecciosas, de modo que las pudieran poner en las personas sanas y así hacerlas enfermar. Así que en el primer experimento lo que hicieron fue poner esas secreciones en los ojos, en la nariz y en la garganta de las personas sanas. Y ninguna de entre las 100 personas sanas se enfermó de la gripe. Y pensaron, bueno, pues tenemos que probar de otra manera, y entonces diseñaron el segundo experimento. En el segundo experimento tomaron las mismas secreciones de las personas que estaban tosiendo, estornudando y lagrimeando y las inyectaron en las personas que estaban sanas. Y una vez más, ninguna de las personas se enfermó de gripe. Así que decidieron hacer un tercer experimento pensando que tal vez una forma más natural y casual de contacto humano era lo que era necesario para transmitir esa enfermedad. Así que lo que hicieron es que la persona que estaba enferma con la gripe se sentara muy cerca, incómodamente cerca de la persona sana, y que tuvieran una conversación por 5 o 10 minutos, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo era. Y después de eso, que el individuo enfermo tomara una respiración profunda, mientras la persona sana hacía una exhalación profunda, y pusieron sus labios juntos casi como si se estuvieran besando pero sin contacto, y la persona enferma exhaló todo el aliento sobre la persona sana, que lo inhaló completamente. Y de nuevo el resultado del experimento fue que ninguna de las personas sanas se enfermaron. He buscado por todas partes experimentos adicionales sobre la teoría del contagio de agentes infecciosos y no he podido encontrar ni un solo estudio que pruebe que el contagio existe. En ninguna de las investigaciones que se ha hecho se ha podido producir una enfermedad a partir de bacterias. Y la razón es muy sencilla, porque ni las bacterias, ni los virus, ni los hongos, ni los parásitos son la causa de ninguna enfermedad. Las bacterias son comedoras de residuos, son recicladoras de materiales, son transformadoras de la materia. Cuando hay un tejido enfermo, viene el equipo de limpieza a solucionarlo y cuando terminan su misión, se van. Sí, ya sé que nos han explicado lo contrario. También nos han explicado muchas mentiras, antes y después, en otros muchos ámbitos, en historia, en física, en la propia biología. Que lo explique la universidad no significa que tenga que ser verdad. Que sea lo que todo el mundo repite no lo convierte en una verdad. ¿Por qué? Muy fácil. Sigue la pista del dinero. Escuchemos ahora a Almudena Zaragoza hablándonos de la importancia de los microorganismos en la vida. Por lo tanto, queda claro que la vida en la Tierra se originó gracias y a partir de las bacterias y los virus, ¿vale? A los cuales les debemos nuestra existencia. Las bacterias no solo están en el mar, están en el suelo. Bueno, se han hecho estudios y suelos sin pesticidas ni venenos contienen entre 100 millones y 1000 millones de bacterias. De hecho, cada vez que contaminamos un suelo usamos bacterias para descontaminarlo. Cada vez que hay un vertido de crudo, se usan bacterias para intentar revertir esa situación. Por lo tanto, ¿no creen que si tan malvadas fueran, con todas las que hay, y la cantidad de usos beneficiosos que hacemos de ellas, ¿no creen que si estuvieran ahí para infectarnos, ya no existiríamos ninguno de nosotros? Si creíamos que los beneficios de las bacterias eran pocos, se descubre el microbioma, un término que me encanta. Miles de bacterias por todo nuestro cuerpo, por nuestra nariz, por nuestra piel, todas las mucosas, el intestino. Sin las bacterias
No podríamos digerir los alimentos. Ellas nos protegen de las agresiones externas, calibran el pH de nuestro cuerpo, son parte de nosotros. Por eso, coged con muchas comillas lo de la desinfección extrema. La desinfección extrema, que ahora con el coronavirus está tan de moda, es la falsa sensación de control. Creemos que vamos a poder deshacernos de todos los virus y las bacterias cuando hay miles de millones de virus y bacterias en los ecosistemas y que encima son el origen de la vida y que encima generan beneficios porque todo nuestro cuerpo está cubierto de ellos. Es la falsa ilusión del control y es un concepto totalmente erróneo. A principios del siglo pasado, las facultades de medicina se vieron sometidas a un proceso de homogeneización en los currículums, el famoso informe Flexner, en el que le encargaron a este señor que hiciera, pues, el diseñara los currículums, que es de lo que se estudiaba entonces en las escuelas de medicina. Y allí lo que hicieron fue eliminar de un plumazo, así sin más, todos los contenidos que en ese momento pues no les interesó a esas personas. Y lo digo así sin ningún tapujo, porque eso lo que hicieron fue crear lo que llamamos la medicina de Rockefeller, la medicina basada en lo que da un lucro económico. Eliminaron todo lo que tuviera que ver con que la causa de las enfermedades no son los gérmenes o los genes, que también, eso sí se permite, y con cualquier aproximación terapéutica que no sea la cirugía o que no sea la farmacología. Se eliminó todo lo estructural, toda la osteopatía, el conocimiento de cómo funciona el cuerpo, se eliminó la importancia o la riqueza de todas las plantas a nivel terapéutico, se eliminó el conocimiento sobre la importancia y los beneficios del agua, la homeopatía, incluso la electromedicina. Todo se eliminó por puros intereses económicos y de poder. La medicina de Rockefeller, así tal cual. Y a partir de ese momento empiezan a crecer exponencialmente todas las enfermedades crónicas. ¿Crónicas por qué? Pues porque no sabemos solucionarlas, por eso son crónicas. Y ese es de cajón, si las supiéramos solucionar, pues ya está. Pero la medicina de Rockefeller no las sabe solucionar. ¿Por qué? Pues porque solo mira en un sentido, en aquel que lo que hace es bloquear todos los mecanismos naturales de curación del cuerpo. Pero volvamos a las bacterias y a los virus. Las bacterias son recicladoras y los virus son constructores de vida. Nosotros estamos hechos de bacterias y de virus. Almudena Zaragoza lo explica fantástico en estos vídeos. Vamos con los virus. Si ya hemos comprobado que las bacterias están por todas partes, se sabe que el número de virus es 25 veces mayor. O sea, hay partículas virales por todos sitios. Los virus son mensajeros. No tenemos que tener ningún miedo. Son mensajes. Tienen una densidad casi de cristal. Contienen información de utilidad para regular procesos de vital importancia en la Tierra, ¿vale? Regulan comunidades de bacterias en el océano, favorecen la vida en el mar, ayudan a nuclear las nubes haciendo posible que llueva. Insertaron información importante en bacterias, ya vimos, para que se produjese oxígeno. Gracias a ellos nuestro planeta es habitable. Participan en ciclos biogeoquímicos. Son importantísimos para la vida. El doctor Máximo Sandin ha llegado a proponer que son la conexión entre el mundo biótico, el vivo, y el abiótico, es decir, la materia inerte. No se les considera, de hecho, ni siquiera seres vivos según la biología clásica, porque no cumplen las tres funciones de relación, reproducción y alimentación. Necesitan una célula viva para poder inyectar su información o bien utilizar la maquinaria celular, dependiendo de si son de ARN o ADN, aunque gracias a la transcriptasa inversa, que es una enzima que se ha descubierto también de origen vírico, puede pasar de ADN a ARN, ¿vale? Por lo tanto, son mensajes de información que cuando llegan a una célula desatan, digamos, una serie de procesos. Cuando se les atribuyen planes malvados a los virus de acabar con el ser humano, es absurdo. Esta visión es impuesta. Y además es una visión impuesta con la clara finalidad de manipularnos, ¿vale? De vendernos productos médicos. Primero, vamos a seguir quitándonos las vendas de los ojos. Los virus son mensajes. Cuando llegan a una célula viva, entran en su interior, usan la maquinaria celular, etc., ¿vale? Pero es que los virus
esa información que contienen da propiedades beneficiosas al huésped, le ayuda a adaptarse a procesos, a mejorar, a ser más complejo. Es especialmente curioso el caso de la formación de la placenta. La placenta en los mamíferos es un virus endógeno el encargado de la implantación del embrión que dará lugar a una nueva vida dentro de su madre. ¿Puede haber un ejemplo más bonito de vida que la implantación de un embrión en su madre? Pues sí, es gracias a un virus. ¿En serio creéis que con los miles de millones de virus que hay y las cosas tan increíbles que hacen, están aquí en la Tierra para matarnos? Por lo tanto, los virus forman parte de nosotros, es decir, somos virus. Los virus han estado insertando información en los seres vivos desde el comienzo de la vida en la Tierra, desde las primeras bacterias esas que fotosintetizaron hasta el día de hoy. Su información está en nuestro interior, es parte de nosotros, del diccionario que conforma nuestras características como seres vivos, confiriéndonos un sinfín de ventajas para que nuestra vida sea posible. Entonces, si las bacterias y los virus no son la causa de ninguna enfermedad, sino que son la consecuencia, surgen varias preguntas. Una es, ¿cuál es la causa de las enfermedades? Y dos, entonces, ¿cómo explicas el contagio? Vamos por la primera. Y para ir a la primera quiero darle una pequeña revisión a otras visiones sobre la vida, todas aquellas que se eliminaron de un plumazo hace 100 años, pero que han estado vivas desde hace miles de años. Por ejemplo, en la medicina china, la causa de las enfermedades es un desequilibrio interno que está propiciado a veces por factores externos, frío, calor, viento, humedad. Es decir, el cuerpo se desequilibra, no puede mantener el equilibrio porque no se puede adaptar adecuadamente a lo que ocurre fuera y dentro de nosotros mismos. Hace frío, no estoy suficientemente abrigado. Entonces mi cuerpo no se puede adaptar fácilmente y empieza a poner en marcha toda una serie de mecanismos que llamamos síntomas. Por ejemplo, te puede hacer temblar, puede hacer que levantes fiebre, incluso que estornudes o que tengas una inflamación, para poder hacer frente a ese desafío y poder mantenernos vivos. Porque sí, el objetivo de todo lo que ocurre en el cuerpo es mantenernos vivos. Las enfermedades no son fallos en el sistema, es una dificultad en la adaptación. Todos esos síntomas es la manera en la que el cuerpo está intentando adaptarse a una realidad externa y interna, y es la puesta en marcha de todos los mecanismos posibles para conseguirlo. Por ejemplo, en la medicina antroposófica, Steiner nos incluye factores físicos, energéticos, emocionales, factores anímicos, y nos cuenta que la enfermedad es la manifestación física de algo que nace mucho más atrás, que nace en ámbitos, en otros aspectos como el vital o el anímico, y es la oportunidad que tenemos para enfrentar un desafío que necesitamos explorar. En la medicina higienista, por ejemplo, pues la enfermedad se contempla como un desequilibrio interno que está conectado con el ambiente externo, con la biografía de la persona, con la relación de esa persona con la naturaleza y con el resto de personas. Por tanto, la salud vuelve a ser un tema de adaptación. La salud es la perfecta adaptación a un entorno que está continuamente cambiando, un entorno físico, energético, emocional, anímico, electromagnético, etc. No es el germen, es el terreno, es el medio ambiente interno y externo que están en comunicación continua. Lo que, si no podemos adaptarnos, es cuando nos enfermamos. Del factor emocional también habla mucho el doctor Hammer. Habló extensamente de cómo es el disparador de muchas, si no todas las enfermedades, la dificultad de procesar ciertos eventos de nuestra propia vida y cómo en esas fases de reparación las bacterias y los virus son nuestros aliados para destruir todo el tejido que ya no sirve y para reconstruir un tejido nuevo. Nada que ver con enemigos, son aliados. La homotoxicología, que es una de las cosas más interesantes que nos podemos encontrar y por la que se otorgaron 2 premios Nobel, nos habla de una de las causas más importantes de las enfermedades, la
toxicidad, intoxicaciones. O mejor dicho, la dificultad o incluso la incapacidad de la persona para hacer frente o deshacerse de esas toxinas. Pasamos por diferentes fases. La primera es la fase de excreción, es el primer intento del cuerpo de eliminar aquello que está molestando. Dependiendo de cuál sea el sistema, pues lo hará a través de la sudoración o de la secreción lagrimal, o lo hará a través de la tos o de la orina, dependiendo de cada sistema. Si no consigue eliminarlo, pasamos a la fase de inflamación, que es como el cuerpo se cura. Y podemos tener cualquiera de esas etiquetas que acaban en itis, que significa la inflamación de ese tejido o de ese sistema en concreto. Y ahí muchas veces es cuando vienen las bacterias a ayudar a solucionar esos problemas. Si no lo conseguimos a través de la inflamación, entonces las cosas ya se complican más porque pasamos a una fase de deposición. Es decir, las toxinas empiezan a depositar y ahí muchas veces son los hongos los que vienen ya a solucionar las cosas. Y a partir de ahí cada vez las cosas se hacen más y más complejas. Fases de impregnación, de degeneración y una desdiferenciación, entendiendo que la enfermedad no siempre va lineal, sino que puede ir cambiando de un sistema hacia el otro. Pero otra vez son las bacterias y los hongos los que vienen a ayudarnos porque el terreno ha sido agredido, ha sido intoxicado y están intentando solucionar ese problema de toxicidad. Bacterias y hongos son comedores de toxinas, son transformadores de materiales y ellos son los que ayudan a que todo ese tejido que está dañado y que está intoxicado intente no lesionar y no dañar al resto. Lo que pasa es que nosotros pensamos que son la causa y no son la causa, son parte de la solución y son la consecuencia de la intoxicación. ¿Recuerdas lo que contaba antes de la intoxicación por el aceite de colza? El doctor Tabuenca fue el que descubrió que esa neumonía atípica que estaban diagnosticando en realidad era una intoxicación por vía digestiva, una enfermedad multisistémica que estaba afectando a todos los órganos, porque el cuerpo funciona como un todo, no somos una suma de partes independientes. Intoxicación, incapacidad de hacer frente a toda esa toxicidad. Lo mismo que nos habla el doctor Pitzinger haciendo hincapié en que no es una sola célula la que se enferma, es un sistema, es que los filtros no pueden con más, no pueden hacerse cargo, que son los encargados de que todo funcione, ya no pueden hacerse cargo de más. Eso lo explica perfectamente si escucháis cualquier vídeo del doctor Martí Bosch, y explica esa necesidad de coordinación y de adaptación de todos los sistemas y sobre todo de limpieza de los filtros, porque con tanta toxicidad no pueden más. La causa de la presencia de bacterias y de hongos no es un error de la naturaleza, no es un ataque de un enemigo, es un cambio en nuestro terreno, el que propicia, probablemente a través de cambios de pH y de otros mecanismos, que proliferen ciertas bacterias y ciertos hongos, que muchos de ellos incluso viven con nosotros siempre. Y es un mecanismo por el que el cuerpo se regula, por el que el cuerpo se adapta, por el que el cuerpo está buscando y encontrando la manera de eliminar todos esos metales pesados, todas esas toxinas que no deberían estar ahí, tanto los agrotóxicos como todas las sustancias procedentes de la alimentación tan extremadamente procesada, no natural, los organismos genéticamente modificados, todas las toxinas químicas de ambientadores, de geles, champús, cremas, jabones, de todo lo que estamos todo el día rodeados, de los propios vapores de los muebles de plástico. El nivel de contaminación química que tenemos es brutal y no podemos olvidar la contaminación electromagnética y la contaminación sonora y todas las contaminaciones emocionales y mentales a las que estamos sometidos. Sigamos escuchando a Almudena Zaragoza hablar sobre los virus. ¿Qué hacen nuestros virus? Los virus se encuentran formando parte de nuestra información, como ya hemos dicho. Además, reaccionan a las agresiones ambientales. ¿No habéis oído ese término que están usando ahora mismo mucho de virus estacionales?
Lo de virus estacionales es porque ante agresiones ambientales externas los virus se activan. Se activan para dar información, emiten partículas virales, ¿vale? Para dar información, porque está pasando algo malo, entonces se activan, ¿vale? El virus de la gripe es un virus endógeno más, es como el virus del herpes. El herpes tienes un estrés emocional y te sale una calentura, un herpes. Es un virus que tiene sus otras funciones. El de la gripe es un virus que produce una especie de caída de las funciones del organismo, como una especie de reacción ante un estrés muy fuerte o ante una situación delicada. Hace poco ha salido con mucho bombo en las noticias la llamada gripe del yuppie o la gripe del ejecutivo, que dice que cuando están toda la semana sometidos a estrés y llega el fin de semana, se relaja el estrés. Y cuando se relaja el estrés, se relaja el sistema inmunitario. Cuando hay estrés, el sistema inmunitario se activa para hacer defensa a una agresión ambiental. Entonces, cuando se relaja el sistema inmunitario, cogen la gripe, sin que nadie les contagie. Cogen una gripe. Tenemos una ciencia materialista que se ha rigidificado tanto que ya ni siquiera observa la naturaleza más que en una placa de Petri. Pero no siempre fue así. Hubo otros científicos hace unos años, científicos como Enderlein, como Nassens, que nos ofrecen otra manera de entender la biología. Por ejemplo, la visión pleomórfica nos permite comprender esa transformación continua en la vida, que es lo mismo que observas. Si observas sin filtro la naturaleza, observas que cuando un ser vivo muere, cada una de sus células y de sus átomos es reciclado. En nuestros cuerpos está ocurriendo eso en cada momento. Nassens, por ejemplo, mostró con su microscopio los simbiontes, esas partículas de vida, y cómo se transforman en función ¿de qué? Del terreno, del pH de ese medio interno, de lo estancado, agredido e intoxicado que esté en nuestro cuerpo. Y a través de ese microscopio hay detectives incansables buscando las raíces por las que el cuerpo no puede adaptarse. Los dientes, la estructura, las cicatrices, los traumas emocionales. Las bacterias nunca han causado una enfermedad. Entonces, ¿no existen las infecciones? Sí, llamamos una infección cuando hay muchas bacterias u hongos en un lugar donde no deberían estar. Y puede que estén porque te has hecho una herida y han venido pues una serie de microbios oportunistas o porque estás debilitado. Muchas veces porque tienen comida, es decir, tienes metales pesados y vienen ciertas levaduras a comer esos metales pesados. Si están ahí es porque tienen comida. Igual que las hormigas que se pasean por tu cocina. Si no hay comida, se van. Eso no significa que no haya que hacer nada. Hay que limpiar la cocina para que no vengan hormigas, hay que echar la basura para que no vengan las moscas ni las cucarachas, hay que intentar ayudar al cuerpo a que haga lo que está haciendo y sobre todo hay que ayudar a solucionar la causa. Si te aprieta un zapato y te hace una herida, ponerte una tirita está bien, puede ser una solución para ese momento, pero tendrás que tomar una decisión de qué haces con ese zapato que te roza y te hace daño. Tomar ciertas medicaciones para solucionar temporalmente ese problema puede ser útil, puede ser necesario, puede ser imprescindible a veces, pero hay que saber por qué se produjo. Y la causa nunca son los llamados gérmenes. Los gérmenes solo germinan en un terreno adecuado. Recuerda, los postulados de Koch no se cumplieron nunca, ni siquiera él fue capaz de cumplirlos en sus experimentos, por más premio Nobel que le dieran. ¿Y los virus? Bueno, eso todavía es más complicado, porque los virus ni siquiera están vivos y son tan pequeños que solo se pueden ver con una técnica muy compleja, el microscopio electrónico. Y para ello, primero tienes que tratar el tejido de una manera adecuada, que lo que hace realmente es matarlo. Y entonces ya estás artefactando el resultado, porque el propio proceso por el que quieres observar aquello te está cambiando la observación. Nos han vendido la idea de los virus como los de Microsoft, algo que
pobre de ti como te entre en el sistema, porque te lo va a destruir del todo. Son los enemigos a batir. Sin embargo, los virus son constructores de vida, son mensajeros y mensajes a la vez, son los indicadores y facilitadores de adaptación. Hay quien también ha descubierto que las células, al estar intoxicadas y degradarse, emiten una serie de partículas que han llamado exosomas y que tienen el mismo aspecto, mismo tamaño, misma forma, misma composición, ergo, parecen ser lo mismo. En cualquier caso, sabemos que todos los seres vivos tenemos un viroma y un bacterioma particular que nos define y que permite la vida. Nada más lejos de la realidad pensar que son la causa de ninguna de las enfermedades. ¿Y qué hay del contagio? Bien, lo interesante es que si entendemos que la causa de las enfermedades no es un virus y no es una bacteria, entonces ya pensar en el contagio no tiene ni sentido, porque si no lo causa un bicho, ¿qué sentido tiene tenerle miedo a que un bicho te pasen ese bicho y te cause algo a ti, si los bichos nunca han sido la causa de nada? La causa de las enfermedades es nuestra propia dificultad para mantener el equilibrio y la adaptación en un entorno que está siempre cambiante, un entorno externo y interno que están continuamente cambiando. Puede ser un exceso de toxicidad que el cuerpo no puede eliminar, puede ser una carencia de nutrientes básicos para el buen funcionamiento del cuerpo, puede ser, y muchas veces es, el estancamiento producido por un estilo de vida no saludable y también muchas veces por problemas estructurales, las agresiones, incluidas las cicatrices de las propias cirugías, procedimientos dentales incorrectos y muchos otros factores ambientales, incluidos los electromagnéticos, otros factores emocionales, factores anímicos, incluido el miedo, los lavados de cerebro, la programación mental, los primeros negativos, etcétera, etcétera. Nada que ver con los gérmenes. La teoría de los gérmenes no se ha demostrado nunca hasta el día de hoy, aunque todo el mundo se comporte como si fuera una verdad intocable, un dogma sagrado de la religión cientifista, como tantos otros dogmas que está prohibido cuestionar. Y por cierto, la ciencia solo es ciencia si admite el diálogo, si admite la duda, si admite la capacidad de pensar y de discutir. De hecho, en todas las publicaciones científicas hay un punto que es la discusión. A lo otro lo llamamos dogma de fe. Eso no es ciencia. No, las bacterias y los virus no son la causa, sino la consecuencia de las enfermedades. Están ahí porque el terreno ha sido agredido, estancado, intoxicado. Exactamente igual que cuando ves una nube de mosquitos en un estanque o un montón de moscas en la basura. ¿Verdad que no vas a culpar a las moscas de haber generado basura? No. Sí que es verdad que algunas bacterias, cuando el terreno está muy agredido y cambia el pH, ellas cambian su metabolismo y en ese cambio de metabolismo pueden estar liberando toxinas que realmente no nos hacen ningún bien. Pero ese cambio se ha producido porque el terreno lo ha favorecido, no por la bacteria en sí. Y el contagio, porque muchas veces vemos que en una familia de pronto uno tiene la gripe y todos los demás tienen la gripe. Bueno, ahí esa es la pregunta clave. ¿Todos, todos? Y otra pregunta, ¿siempre, siempre? Porque contagio significaría todos y siempre. Es decir, uno llega a casa con gripe y todos y siempre los demás se ponen con gripe. Y eso no ocurre. Y decimos que es que tiene que haber una predisposición. Es decir, tiene que haber una debilidad, una intoxicación, un estancamiento. Es decir, tiene que haber un terreno adecuado para que eso ocurra. Un terreno no saludable. Tú te puedes revolcar en el barro y no tener ninguna infección. Ahora, si tienes una herida abierta, tal vez no sea tan buena idea. Tú y yo subimos una montaña, ¿ok? A los dos se nos acelera el corazón
Empezamos a respirar más rápido, empezamos a transpirar. ¿Me has contagiado? ¿Un latido de corazón más rápido? ¿Me has contagiado el sudor? ¿Te he contagiado yo? No. Estamos haciendo procesos adaptativos similares porque estamos en terreno similar. Si tú eres muy deportista y yo soy muy sedentaria, pues tal vez yo sude más que tú, o se me acelere más el corazón, o me ahogue por el camino mientras tú estás todavía sonriendo y cantando subiendo la montaña, porque tú estás más fuerte, estás más preparado, tienes más capacidad de adaptación, y mi capacidad de adaptación está muy limitada porque no entreno y no me expongo a esa necesidad de adaptar mi cuerpo. Tú y yo comemos una mayonesa en mal estado, a los dos nos da diarrea. ¿Me has contagiado? No. Nos hemos intoxicado a la vez. Tienes un rebaño con 8 vacas y un día amanecen 5 enfermas. ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Que se han contagiado? No. ¿Que se han intoxicado? Ah, pero si en vez de 8 vacas fueran 8 personas reunidas y a los X días hay 5 personas enfermas, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Que se han contagiado? ¿Y por qué si son vacas piensas que se han intoxicado y si son personas piensas que es un contagio? Pues yo te lo digo, porque nos han adoctrinado. Cuando ocurrió aquello que he comentado antes de esa neumonía típica causada por la intoxicación del aceite de colza adulterado que nos vendieron en ese momento, ahí nadie pensó en el contagio. Estaba claro que era una intoxicación. ¿Por qué entonces piensas que si 2 personas se enferman más o menos a la vez, o casi a la vez, es porque una ha contagiado a la otra? Porque no pensamos que es que están haciendo procesos de adaptación similares porque comparten un terreno externo o interno similar. Es decir, están sometidos a las mismas toxinas, están comiendo la misma comida, están sometidos al mismo estrés, al mismo clima, a los mismos miedos. ¿No parece lógico pensar que es muy probable que sus procesos de adaptación sean similares? El Dr. Cowan desmonta el mito del contagio explicando de forma alternativa las epidemias más importantes de la historia. Te recomiendo que busques ese libro y sus vídeos porque son francamente interesantes. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando nos explicaban en la escuela sobre el escorbuto, que diezmaba a las poblaciones de los marineros? ¿Era un contagio? No. Era carencia de vitamina C por una dieta mala a lo largo de los meses de estar viajando en barco. La gripe, la influenza, pues el Dr. Hope Simpson, que probablemente sea uno de los que más han estudiado, llegó a la conclusión de que era un déficit en la vitamina D producido por la disminución de las horas de sol y las bajadas de las temperaturas que favorecían el enfriamiento. Y sí, hay muchos casos que nos han adoctrinado a pensar que son transmisiones de humano a humano, lo cual nunca se ha podido demostrar que ocurriera, y mucho menos de animal a humano, que es saltarse las normas básicas de la biología, la barrera transespecie. El contagio es un mito, no se ha podido demostrar nunca, aunque a ti te parezca que lo ves muy a menudo. Te vuelvo a decir lo mismo, si fueran 8 vacas, seguro pensabas lo primero que se han intoxicado. Pero si son 8 personas, lo primero que te viene, porque es lo que nos han explicado, es que se han contagiado. No se ha podido demostrar nunca que ninguna enfermedad sea causada por bacterias o virus. Son causadas básicamente por estresores, porque el cuerpo no se puede adaptar, porque tenemos un terreno que ha sido agredido, que ha sido intoxicado, que ha sido maltratado, que ha perdido la capacidad de adaptación. Y al no podernos liberar de todo eso y podernos adaptar, la vida viene en nuestro auxilio y esas bacterias y esos hongos y esos virus, como ya hemos visto, son parte de los mecanismos por los que intenta nuestro cuerpo y la naturaleza en general, porque eso no es exclusivamente humano, encontrar de nuevo el equilibrio. Y nunca se ha podido demostrar que una enfermedad se pueda transmitir de una persona a otra. Lo que sí se contagia es el miedo, igual que se contagia la risa y se contagia la alegría y se contagia la tristeza. Las emociones sí se contagian, porque las personas
los seres vivos en general estamos todo el rato adaptándonos, lo queramos o no, y las reinas de la adaptación son las hormonas. Por eso muchas veces cuando las mujeres conviven juntas acaban sincronizando sus ritmos hormonales. Es que existe una cosa que se le llama coherencia y es un valor, es una característica electromagnética de la vida, es lo que hace que las luciérnagas también sincronicen sus ritmos, como lo hacen las ranas y los grillos cuando cantan y tantos otros seres vivos. Hay una coherencia en la vida, es más, sin coherencia no es posible la vida, es la base de la vida, es la base de la existencia, es la comunicación esencial entre todo lo que existe. Los seres vivos estamos compartiendo parte de ese medio ambiente físico, químico, electromagnético y también emocional y mental, y estamos adaptándonos todo el rato, y si estamos en el mismo punto, es fácil que nuestros procesos de adaptación sean parecidos, incluso sean simultáneos. Dejemos las mentiras a un lado y observemos la vida y la naturaleza. Tenemos que deconstruir esta visión belicista, competitiva de la vida, esa visión victimista, desempoderada, y darnos cuenta de que la vida es adaptación y es cooperación. La causa de las enfermedades está en nuestro terreno físico, químico, energético, electromagnético, emocional, mental y espiritual. Es urgente cambiar de paradigma porque nos va la vida en ello.